Shalom Lekulam, Perashá de la semana Perashat Vayera. Bezrat Hashem, hoy vamos a estudiar el inicio de la Perashá, lo que se nos relata acerca de estas tres personas misteriosas que visitan a Abraham Avinu. Vamos a tratar de entender un poco acá los versículos. No sé hasta qué versículo vamos a llegar. Es un capítulo relativamente largo y profundo, entonces dudo mucho que veamos todo, pero bueno, lo que alcancemos a ver sin que nos expandamos demasiado en el shiur, que no me gusta expandirme mucho para que no se me aburran. Entonces voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Recomiendo mucho ir siguiendo la lectura del Humash para entender, ¿sí? Cuando uno sigue la lectura uno entiende muchísimo mejor el contenido. La explicación que vamos a ver sobre los versículos son los comentarios que escribió Rabbi Yitzhak Shemuel Rizhó, un jajam de Italia, muy poco conocido, lamentablemente, pero que se ha vuelto uno de mis comentaristas favoritos para estudiar Torah, porque su forma de explicar es bastante clara y es muy apegado al estilo de cómo a mí me gusta entender la Torah. Entonces vamos a ver cómo él entendió los versículos. ¿Sí? Generalmente la perspectiva más conocida es como Rashi entendió los versículos, pero acá creo yo que puedo ofrecerles algo nuevo con los comentarios que trae acá Rabbi Yitzhak Shemuel Rizhó. Entonces dice así: Vayera elav Hashem belone mamre, vehu yoshev petach haoel kehom hayom. Y se le apareció a él Dios. ¿A quién es a él? A Abraham. Y se le apareció a él Dios en el Oné Mamre, y él, Abraham, estaba sentado a la entrada de la tienda, que Homayom significa cuando el día está más caliente, o sea, al mediodía. Top, entonces Dios se le aparece a Abraham. Generalmente cuando Dios se le aparece a un profeta, que Abraham era profeta, uno espera que Dios le diga algo al profeta, que le dé un mensaje, que le dé una orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios le dice acá a Abraham? Siguiente versículo. Acá aparentemente la Torah como que cambia de tema. De repente dice, y Abraham alzó sus ojos y vio que habían tres personas frente a él. Corrió hacia su encuentro y se aposternó a tierra hacia ellos. ¿Y qué pasó con la revelación de Hashem a Abraham? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Aparentemente como que la Torah no nos dijo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cómo hay que entender estos versículos? Explica acá el Rab, y también el Rashbam trae esta explicación, ¿sí? Que en realidad hay que entender así. El primer versículo es como una introducción a todo el capítulo. El primer versículo nos dice que Dios se le apareció a Abraham y que se le apareció al mediodía. Todo. ¿Cómo? ¿Cómo fue exactamente esa aparición de Hashem a Abraham? Después la Torah explica cómo Dios se le apareció a Abraham por medio de tres personas que vinieron, etcétera, etcétera, y toda la historia. O sea que a partir del versículo 2 en adelante es una explicación a el primer versículo. El primer versículo nos dice, en general, Dios se le apareció a Abraham. El segundo empieza diciéndonos cómo fue esa revelación de Hashem a Abraham. Que vamos a ver que estas tres personas no eran personas cualquiera. Según Rabbi Yitzhak Shemuel Rizhó, se trataba de ángeles. Hay quien explica que se trataba de seres humanos. No me parece a mí tanto esa posición. Sí, pero así opinan, por ejemplo, el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, y creo que también Rabbi Yosef Bechor Shor también explica así, que eran tres profetas que vinieron a visitar a Abraham Avinu, pero la posición que más me parece a mí personalmente es la que dice que eran ángeles. Y vamos a ver acá cuáles son los motivos que trae Rabbi Yitzhak Shemuel Rizhó para pensar que eran ángeles y no profetas. Pero bueno, entonces nos dice la Torah, Abraham alzó sus ojos y vio que aquí tres personas estaban frente a él. Y los vio y corrió hacia ellos desde la entrada de su oel, de su tienda, Vaishtahu Arza, y se posternó a tierra. Curioso, ¿no? Abraham Avinu, hasta no hace mucho se acababa de hacer la circuncisión.
Abraham Avinu tenía 99 años cuando se hizo la circuncisión. Entonces ya se imaginarán que su estado de salud ahorita, en este momento, no es que estuviera él muy fuerte, ¿no? Pero de repente dice que él ve a estas tres personas y ¡pum! Sale corriendo a recibirlos. ¿Y de dónde sacó fuerza para hacer todo eso? Aparte, vemos que más adelante dice que Abraham corrió hacia Belabacar, Ratz Abraham, corrió hacia las vacas que tenía y al parecer le hizo shejitá una vaca y se apresuró a prepararlo, etcétera. Vemos que Abraham se ocupa de hacer un banquete a sus invitados. ¿De dónde sacó Abraham la fuerza para hacer todo esto? Ya fe. Ok. Entonces explica acá el Rabbi Yitzhak Shemuel Rijol lo siguiente. Dice el pasuk, y he aquí que habían tres personas. Dice el Rab, estas tres personas eran Malajé Elión, eran ángeles, no eran seres humanos. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca el Rab? Vamos a ver que uno de estas personas pregunta por Sara. Dice, allí es Sara Ishteja, ¿dónde está Sara tu mujer? Y entonces esta persona anuncia y dice, Bayomer Shov Ashuv Eleja Kaet Haya. Y le dijo, volveré a ti en un año. Entonces, de acá, dice el Rab, tiene que ser que la persona que habló es un ángel y no un ser humano. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede asegurar que el año siguiente va a estar con vida. Puede ser que en ese año se muera, ¿cierto? Un ser humano nunca puede estar seguro de que el otro año va a estar vivo. Entonces, de acá es prueba de que esta persona no era una persona, sino que era un ángel. Primera prueba. Segunda prueba es en el siguiente capítulo cuando se nos habla acerca de la destrucción de las ciudades de Sdom, Amorá y otras, Admat, Boim, y había otra ciudad, no importa, pero ahí las personas estas dicen, Baishalehenu Hashem le shahatá, y Dios nos mandó a destruir este lugar. Y él dice, ¿cómo dos seres humanos, que eran dos personas ahí, cómo dos seres humanos van a destruir un lugar entero? Un ser humano no tiene la fuerza para hacer eso, ni dos. Entonces a fuerza debe ser que no eran seres humanos, sino que eran ángeles. Entonces esas son las razones que él menciona acá de por qué pensar que eran ángeles y no seres humanos. ¿Y cómo es que Abraham ve ángeles? Los ángeles no tienen cuerpo ni forma, no tienen algo físico. Entonces, ¿cómo es que se le aparecen a Abraham Avinu? Y él incluso les da de comer y todo. Él explica, como dice el Ramban, ¿sí? El Nachmanides, que los ángeles, cuando se aparecen de esta manera a los profetas, lo que hacen es como vestirse con un cuerpo material, de manera tal que sean perceptibles para el ser humano. Así también explican el Malach que se le apareció a Manoach, sí, el papá de Shimshon, si no me equivoco, y a Gidón también, que se le aparece un Malach ahí. Entonces, ¿cómo es? El ángel viste como una especie de cuerpo humano. Ok. Entonces, por eso es que Abraham pudo verlos, y por eso también la gente de Sdom los vio, y se dieron cuenta de que llegaron ahí gente a hospedarse donde Lot, ¿cierto? ¿Cómo la gente de Sdom sabe si son ángeles? Bueno, estaban vistiendo un cuerpo humano, entonces ellos ven ahí a dos personas que entran, y hicieron todo lo que hicieron. Top. Acá también el Rab explica que lo que la Torá acá nos está diciendo también es que inmediatamente después de que los ángeles se le aparecieron a Abraham, Abraham se curó. Abraham hasta ahorita dijimos estaba débil por el Brit Milá, pero de repente vemos que los ángeles se le aparecen y empieza a correr y sigue corriendo para recibirlos, corre a la tienda de Sara, corre a matar una vaca. ¿Qué pasó de repente? Aparentemente se curó. Sí, por eso la Torá nos cuenta tan específicamente los detalles de cómo Abraham corría para acá y para allá. Nos está diciendo la Torá, después de que se le aparecieron estos ángeles, él se curó. Entonces, ya de acá puede ser que Abraham vio que estas personas
no eran personas cualquiera. Yo no estoy seguro si Abraham estaba consciente de que eran ángeles o si él pensaba que eran seres humanos profetas. La verdad que no lo sé. No lo sé. Del hecho de que Abraham les da de comer, posiblemente puedo pensar que Abraham no sabía que eran ángeles, sino hasta después se dio cuenta. Pero aparentemente Abraham por lo menos sabía que no eran personas comunes y corrientes. ¿Sí? Al menos pensó Abraham tal vez que eran profetas. Vayomar, y dijo a Abraham, él corrió hacia estas tres personas, se posternó a ellos y les dijo, Adonai, ¿sí? Señores míos. Hay quien explica Adonai, señores míos, y hay quien explica Adonai como el nombre de Hashem, pero bueno, voy a explicarlo como que acá se refiere a los ángeles. Señores míos, Imna matzati hain beneja, al natavor me alavdeja. Si encontré gracia a tus ojos, por favor, no pases de largo sobre tu siervo. ¿Por qué antes habló en plural, mis señores, y después pasa a hablar en singular? Si encontré gracia a tus ojos. Debería ser, si encontré gracia a sus ojos. Y matzati hen beenejem, no beeneja. La respuesta es que puede ser que Abraham le habló principalmente a uno de las tres personas, al que él veía en medio. Porque si va en medio debe ser que sea el más importante. Entonces como que Abraham se dirigió solo a él. Él le dijo, señores míos, y después se dirigió solamente al que él pensó que era el más importante. Ok. Yukahna meat maim berahatzur al-nechem beishanu tahatayetz. Dice Abraham, tomaré un poco de agua para que se laven sus pies y recuéstense un poco debajo del árbol, ¿sí? En la sombra. Pasen un momento acá. Dice Abraham, y también voy a tomar un poco de pan para ustedes y sacien sus corazones y después de eso sigan su camino. Y dijeron los ángeles, ok, haz tal cual dijiste. Curioso, ¿no? Abraham solo ofreció un poco de agua y un poco de pan, pero al final hace un gran banquete. Es lo que dice el Pirkei Avot, Emor meat va a ser be, di poco y haz mucho. Vaimaer Abraham a Ojela el Sara, y se apresuró Abraham hacia la tienda donde estaba Sara. Vayomer Mahari, Shelosh Seim Kemach Solet, Lushi Vasiu Got. Y le dijo Abraham a Sara, Mahari, apúrate, agarrá 3 seim de harina y prepara ugot, prepara tortas, panes ricos. Ve la Bakar, Ratz Abraham. Y también Abraham corrió hacia el Bakar, hacia las vacas. Baikah ben Bakar, Rajbatov, Baiten el Anar. Y agarró no sé si un ternero, Raj, que estaba suavecito, y Tov, acá Tov se refiere a que estaba gordo. Baiten el Anar, y se lo dio a su mozo, Baimaer la Sototo. Y se apresuró a prepararlo, a cocinarlo y todo eso. Baikah ma bejalab, Uben Bakar Asherasá, Baiten Lifnehem. Y agarró, ¿cómo se dice? Gemá. Se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Perdón. Se dice... Ay, se me fue la palabra. Pero es algo lácteo. Como mantequilla, algo por el estilo. No sé si esa es la palabra. Pero bueno, yo voy a decir esa palabra. Y agarró como mantequilla y leche. Y agarró a la carne, a la vaca que había preparado. Y la puso delante de ellos. Carne con leche, ¿no? Aparentemente no se puede. No, respuesta fácil. Todavía no se había entregado la Torá. Todavía era permitido comer carne y leche. Y aparte, hay quien dice, bueno, incluso si decís que cumplían la Torá desde antes, acá primero dice que le dio las cosas lácteas y después le dio la carne. Entonces, a Kol Beseder. Y entonces Abraham estaba parado sobre ellos, o sea, estaba ahí como mesero, ¿sí? Mientras ellos estaban comiendo. Imagínense, Abraham vino de mesero de unas personas. Por eso Abraham vino era el símbolo de Hesed, símbolo de bondad. Bayomeru elab ayesara ishteja. Y le dijeron los ángeles a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Bayomer y Nebaoel. Curioso que saben el nombre de Sara, ¿no?
Pero bueno, eso ya nos dice tal vez que son ángeles y no seres humanos. Entonces dijo Abraham, ella se encuentra en la carpa. Bayomer, y dijo el ángel, Shov ashuv eleja kaed haya, volveré a ti en un año. ¿Qué significa volveré a ti? No vemos que cuando cuando Yitzhak nace, que acá es lo que le dice, volveré a ti en un año, veine ven le Sara ishteja. Y he aquí que Sara, tu esposa, tendrá un hijo. No vemos que al año que Yitzhak nace, este malach regresa. ¿Qué significa entonces que el malach dice, yo regresaré? Respuesta, no está hablando el malach como tal en su propio nombre, yo regresaré. Él está hablando en nombre de Hashem. Es como que Hashem estuviera hablando, ¿sí? Y Hashem es el que dice, yo vendré a ti en un año, ¿sí? A eso se refiere. Y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Besará shomaat petah aoel be'u harab. Y Sara estaba escuchando en la puerta del oel, de la carpa, y esta puerta estaba detrás del malaj. Dicho sea de paso, esto que acabo de decir ahorita, que el malaj habla en nombre de Hashem, esto puede decirnos que incluso aquel que dice que era un profeta el que dijo esto, de volveré en un año, y dijimos, ¿cómo un ser humano puede decir volveré en un año? Si el ser humano, ¿quién sabe si se muere en ese año? No, podemos explicar, bueno, pero el ser humano está hablando en nombre de Dios, es como que Dios está diciendo que Él volverá en un año. Podemos decir eso también, pero bueno. Eso como que tumba una de las pruebas que trajo Rabbi Yitzhak Shemuel Rillo para decir que eran ángeles. Pero la segunda prueba todavía queda en su lugar, ¿sí? Entonces Sara estaba escuchando y ella escuchó que este malaj, o bueno, ella no sabía que era un ángel, ¿sí? Esta persona dijo, Sara, tu esposa tendrá un hijo al otro año. ¿Qué pasó? Ve Abraham. Besara zekenim baim bayamim. Y Abraham y Sara eran ancianos baim bayamim, que ya estaban entrados en días, muy ancianos. Hadaliot de Sara horas kanashim. Y Sara ya no tenía su periodo, entonces ya no podía tener hijos, según la naturaleza. Por lo tanto, Batitzhak Sara bekirba lemor. Ahare velotia yetal yedna, badoniz zaken. Dijo, y Sara dice, se rió dentro de sí. No es que ella se rió con carcajada, sino que dentro de ella como que dijo, Ajarebe lotia yetal yedna, que después de que ya envejecí voy a rejuvenecer. Para tener hijos, si ya no tengo mi periodo, ¿cómo voy a tener hijos? Tendría que rejuvenecer. Aparte, Adonis Zaken, también mi señor, mi esposo, ya también está anciano. Entonces no es solo un anciano, somos dos. Entonces tendría que haber un cambio en la naturaleza para que eso suceda. No es que Sara está dudando del poder de Hashem. Sara no sabe que quien está hablando es un malaj que está diciendo esto como profecía, como mensaje directo de Hashem. Sara cuando escucha esto piensa que es una persona normal, que como Abraham le dio comida, y él está diciendo, ojalá que tu esposa el próximo año tenga un hijo, como que la está bendiciendo. Entonces Sara dice, no se puede por la naturaleza. Entonces, no es que Sara dudaba del poder de Hashem, ¿sí? Simplemente ella no era consciente de que este era un mensaje de Hashem. Pensaba que era una bendición de una persona cualquiera. Pero después dice, Vayomer Adonai el Abraham, y le habló Hashem a Abraham. ¿Quién es este Hashem? No es que Hashem le habla a Abraham directo, sino que uno de los malachim, ¿sí? es el que le dice a Abraham, es el que le habla a Abraham. Y le dice, Lama Sara lemor, aaf omnam eled banizakanti. Le dice, espera, Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, acaso voy a tener hijos si he aquí que he envejecido? Entonces el Hashem de acá significa malach. De hecho, a veces vemos, por ejemplo, en el libro de Shemot, cuando Moshe tuvo la profecía de la zarza. Ahí dice, Vayera elav malach Hashem belavat esh. Se le apareció a Moshe un malaj de Dios en una lavatesh, en una llama de fuego. Entonces es un malaj el que se le aparece ahí a Moshe. Pero después dice el pasuk, Vayar Hashem kisar lirot. Dice, y vio Hashem que Moshe quiso ver lo que estaba pasando ahí en la zarza. ¿Qué es ese Hashem? Es el malaj que se le había aparecido a Moshe. Entonces vemos que en el Tanaj muchas veces a un ángel también se le llama Hashem. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es Hashem quien lo mandó. Entonces como que el malaj recibe el nombre de Hashem porque es quien lo mandó. Entonces acá también.
pero es el malaj el que está hablando aquí con Abraham. Todo, entonces el malaj de repente le dice a Abraham, Sara, tu esposa se rió, ¿por qué se está riendo? Aipale me Adonai davar. ¿Acaso hay algo imposible para Hashem? Yo creo que acá él está diciendo, acá el malaj está diciéndole, lo que yo estoy diciendo no es una bendición de mi parte, es algo, un mensaje de Hashem. Si Sara se ríe, no puede reírse. ¿Acaso Dios tiene imposibles? La Moed, Ashuv Eleja Kaet Hayab le Sara Ben. Te reitero, le dijo, al otro año voy a volver y Sara tendrá un hijo. Entonces, como que acá en este pasuk, él está diciendo, lo que yo dije no es bendición propia, sino es el mensaje de Hashem. Batekahesh Sara lemor lo tzahakti que yarea. Bayomer lo kitzahakt. Y entonces Sara negó, diciendo, no me he reído. ¿Por qué? Dice, porque tenía miedo. ¿Qué significa tenía miedo? No que tenía miedo así de miedo, sino de ir a veces puede ser como un respeto. Entonces como que tenían respeto de Abraham. ¿Por qué Sara negó que se había reído? Si sí se rió, ¿por qué ella dice que no? Respuesta, Sara hasta ahorita había pensado que este ser humano que llegó es un ser humano, no es un ángel. Es un ser humano que cuando dijo que va a tener un hijo es una bendición nada más. Que quiso decir por agradecimiento, por cómo lo atendió Abraham. Entonces, pero ahora Sara escucha que esta persona dice, hey, ¿por qué se rió tu esposa? Y dice Sara, ¿cómo sabe él que yo me acabo de reír? O sea, dijimos, Sara no es que se rió en voz alta, se rió en sus adentros. Fue algo interno de Sara, un pensamiento, le pareció, no sé si decir gracioso, pero como que, sí, claro, voy a tener hijos. Pero no es que lo dijo, lo pensó. Entonces el hecho de que esta persona de repente sepa lo que Sara pensó en su corazón es como, ¿cómo? Entonces Sara no sabía cómo reaccionar y entonces ella niega haberse reído. ¿Qué quiere hacer ella? Quiere ver cómo reacciona Abraham. Ella quiere ver si Abraham le cree o no a esta persona. ¿Y qué vemos que pasa? Vayomer lo, kitzahakt. Abraham le dice, no, Sara, sí te reíste. O sea que Abraham sí le creyó a esta persona. Cuando Sara ve que esta persona sí le creyó, entonces ahora ella está segura de que el mensaje de esta persona es un mensaje de Hashem. Sí, ella quería ver la reacción de Abraham, por eso ella negó haberse reído. Sí, puede ser que, ¿cómo Abraham está seguro de que este es un mensaje de Hashem? Abraham ya sabía que iba a tener un hijo. Hashem le había dicho que iba a tener un hijo con Sara en la perashá pasada. Entonces, esto es nuevo para Sara. Ella no había escuchado el mensaje de Dios. Puede ser, dice el Sforno, que Abraham vino, recibió la profecía de que iban a nacer Yitzhak, etc. Pero todavía no le dijo a Sara porque se puso a ocuparse también del tema del Brit Milá de él, de Ismael, de toda la gente de su casa. Entonces puede ser que no le dijo nunca a Abraham la profecía. Entonces para esto vienen estos ángeles para avisarle a Sara que va a tener un hijo. Si Dios quiere que ella sepa también. Tov. Después sigue el pasuk, Vayakumu misham a anashim, vayashkifu al pene Sedom. Se levantaron de ahí las personas, que vimos que son ángeles, y pusieron su vista sobre Sedom. Ve Abraham olej imam le shalecham, y Abraham fue con ellos a acompañarlos. Tov. De estas tres personas, vamos a ver que dos personas fueron a la ciudad de Sdom, a destruirla y a salvar a Lot y todo eso. ¿Qué pasó con la tercera persona, o el tercer ángel, mejor dicho? ¿Qué pasó con él? El tercer ángel se quedó hablando con Abraham. Toda la plática que vemos después entre Hashem y Abraham con respecto a que Hashem dice a Abraham, el clamor de Sedom ha llegado ante mí, etcétera, etcétera. Y Abraham dice, no Hashem, pero tal vez si hay 50 justos, 40, 45, 40, toda esa plática se da entre el malaj que se quedó con Abraham y entre Abraham. ¿Sí? Por eso toda esa plática entre Hashem y Abraham significa entre el malaj que se quedó con él y Abraham vino. Los otros dos malajim se fueron a las ciudades que tenían que destruir. ¿Ok? Entonces, pero sí, no es que es una plática directa entre Hashem y Abraham. Tal como sabemos, ¿no? El Rambam escribe que parte de la diferencia de la profecía de Moshe y los demás profetas es que Moshe hablaba directamente con Hashem. Pero él es el único que hablaba directamente con Hashem en la profecía. Los demás profetas
sus profecías eran por medio de ángeles, no eran una profecía que hablaran directo con Hashem, ¿sí? Entonces, importante saber eso. Siempre que un profeta que no es Moshe se nos dice que habla con Hashem, no es con Hashem, sino que es con un ángel. Entonces, ese es el caso acá también. Entonces, ya me extendí más de lo que pensé, quedó como la mitad del capítulo todavía por analizar, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Espero que les haya gustado y que les haya quedado claro lo que hemos estudiado. Bezrat Hashem.